positivo. Y mientras tanto saludamos a Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, ¿qué tal estás? Muy buenas. Marta, ¿cómo estamos? Bueno, Franco, discúlpanos que hoy vamos con un poquito de retraso, hemos ido, se nos han ido acumulando las últimas horas, pero mientras tanto, ¿cómo estás viendo el arranque en positivo para la renta variable en el día de hoy? Bueno, arranque positivo, como bien has dicho, pero ¿hasta qué punto positivo, no? Es decir, como bien señalabas, al final nada está superando el 1%. De hecho, si me permitís un segundito, comparto pantalla, ¿vale? Y creo que, sobre todo, hoy más que nunca hay que mirar las cosas con un poquito de foco, de perspectiva. ¿Por qué decimos esto? Porque, claro, si estamos en temporalidades más bien bajas, de hecho, lo que estamos viendo hoy son subidas, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero si lo observamos todo con un poquito de perspectiva, fijaos que este dato es un poco... Bueno, no es que sea un dato curioso, es que en el fondo es la propia dinámica del mercado. Fijaos cómo aquí hemos señalado extremo y por aquí también extremo. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente hay que observar ese último máximo que provocaba rotura de mínimos anteriores y a partir de ahí el otro máximo al extremo que provocaba la reciente subida o las recientes subidas. Claro, si nos damos cuenta de una cosa, todo esto es una pata bajista y todavía no hemos salido de ella. Es decir, todo lo que hay ahora en ese corto plazo, más bien, pues efectivamente son subidas, pero no conseguimos realmente salir de la anterior pata bajista. Y lo mismo aplicaba, por ejemplo, en ejemplos anteriores, que sí lográbamos salir. Es decir, si prestamos atención a anteriores patas bajistas, veíamos cómo el mercado, si bien es verdad que seguía esa pauta de máximos y de mínimos decrecientes, pero conseguíamos salir en el momento en el que registrábamos un nuevo mínimo. Algo que de momento no podemos decir ni en corto ni en largo. Simplemente estamos ahí pues un poquito a la expectativa, al menos de pues esos resultados de inflación de mañana, esa resistencia que tenemos justamente en el medio. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo hoy, y si nos vamos al intradía todavía más, es simplemente... podríamos llegar a decir, ligera toma de liquidez antes del dato relevante que vendría mañana. Eso, por un lado, sobre todo adquirir esa perspectiva de darnos cuenta de que, aunque tengamos una subida, una bajada en el corto plazo, adquirimos perspectiva y estamos dentro de toda esa pata bajista. Eso para empezar. Y en el punto número 2, el VIX. Hay que vigilar el VIX. Ya sabemos que hay un nivel muy alto de coberturas en el strike 24, es decir, precio de ejercicio 24. A partir de este nivel se activan esos calls, esas coberturas, y todo esto se puede traducir en, digamos, un movimiento más acentuado, tanto en el VIX como en la renta variable, que recordemos que llevan una relación justamente a la inversa, ¿no? Entonces, vigilemos el VIX porque justamente, digamos, acabamos de salir de toda esa cuña bajista y de momento retoma ligeramente el camino al alza. Y todo esto, pues evidentemente viendo que paralelamente el S&P, por más subida que tengamos en el corto plazo, seguimos estancados ahí. Seguimos estancados en la anterior pata bajista, independientemente de que haya roto directrices, como bien señalamos en su día. De momento no salimos de ahí, así que a la expectativa, a la espera de lo que pueda llegar a ocurrir mañana, porque dependiendo el resultado que salga mañana, justamente cobra mayor relevancia todo ese último movimiento que estamos viendo aquí de posible incluso rechazo a este nivel de techo. Así que es fundamental lo que pueda llegar a ocurrir mañana. Muy importante porque además nos adentramos en una semana con muchas referencias, no solo geopolíticas que las tenemos, sino también económicas. Mañana, de hecho, va a ser muy importante ese dato de IPC de Estados Unidos, cuál sea la evolución de la inflación que nos pueda mostrar y sobre todo cómo puedan digerir el dato los mercados en un momento en el que además, Franco, y contigo lo hemos estado discutiendo semanas atrás, cómo los mercados quieren coger impulso y cómo la Reserva Federal está intentando de alguna forma frenar, ¿no?, ese impulso por miedo a que puedan exacerbarse con un optimismo que es todo lo contrario de lo que quiere en estos momentos el Banco Central de Estados Unidos. Así que entendemos que mañana va a ser muy importante vigilar esos movimientos, pero sobre todo hasta qué punto se pueden llegar a mantener, ¿no? Porque si la inflación nos da signos de descenso, como lo ha hecho en los meses anteriores, ¿hasta qué punto podríamos ver un impulso que nos sorprenda? Creo que es una pregunta muy buena y bajo mi punto de vista hay que vigilar una variable que es el crudo, ¿no? O sea, es decir, al final recordemos que, bueno, no sabemos si por factores exógenos, como diría Christine Lagarde en la última reunión, o si realmente por política monetaria, ¿no? No sabemos cuál fue de esos factores lo que llegó a contribuir que la inflación cayera, pero volviendo a Estados Unidos,
Una variable importante a vigilar es el crudo. Fíjate que conocíamos esas noticias por parte de Rusia en torno pues, al corte de suministro. Bueno, no corte, pero sí una reducción considerable de lo que era la producción, ¿no? Salía la OPEP a decir que no iban ellos a aumentar el ritmo para compensar nada. Y por otro lado teníamos a China. No es que tenemos a China con esa amenaza constante. Entonces, ¿por qué es tan importante el crudo de cara a la inflación como una variable a tener en cuenta que incluso los bancos centrales se pueden acoger a ella tranquilamente, ¿no? Pues justamente la evolución y lo que pueda llegar a ocurrir. Claro, el viernes, creo que era viernes pasado, si no recuerdo mal, salía esta noticia de Rusia, decían que el petróleo subía, luego el petróleo corregía y decían que era porque las expectativas de demanda a nivel de la economía global descendían. Bueno, si prestamos atención a China, semana pasada presentaban inventarios, en este caso de metales, y de momento, bueno, aunque todo lo que viene de China hay que cogerlo con pinzas, la verdad, ya lo sabemos todos, pero no obstante no mostraba un fuerte aumento en la demanda. Y es ahí donde probablemente estimamos que la demanda de la reapertura de China se puede llegar a manifestar en el segundo trimestre. Eso para empezar, pero va a afectar al crudo de forma directa y el crudo va a afectar a la inflación y evidentemente la inflación, el resultado que vaya saliendo en línea con el avance del crudo, afectará a la decisión de política monetaria de los banqueros centrales. Eso es el punto o una variable muy importante a vigilar. Y si tenemos en cuenta, ya sabes, Marta, que al final nosotros podemos tocar de técnico, pero el técnico lo ponemos en su sitio. O sea, si te fijas, es lo último que estamos tocando ahora. Pero una variable a tener en cuenta dentro del crudo es justamente probablemente esas últimas líneas tendenciales que estábamos viendo de apoyo, zona de 70, 72 aproximadamente. No solamente eso, sino también el nivel de suelo horizontal que veíamos justamente en la misma zona. Es decir, y cuando se cruzan dos niveles de suelo ya sabemos que eso se llama confluencia. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Entonces, la variable más importante a nivel técnico para vigilar en el crudo, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar y de que es una variable súper importante para la inflación, hay que vigilar justamente lo que ha hecho, lo que está haciendo y a partir de ahí valorar escenarios. Fíjate que lo que estaba haciendo era básicamente remitir fuertemente desde cotas de 124, era clarísima la estructura. Cuando decimos estructura, nos referimos solamente a máximos y mínimos decrecientes. O sea, no hace falta ningún indicador para darte cuenta de la tendencia que tenemos, ¿no? Pero fíjate qué distinto es el comportamiento en cuanto llega justamente al nivel que estamos comentando, es decir, esa confluencia de suelos que estamos viendo. Es decir, los máximos y los mínimos cambian notoriamente. ¿Pero qué? ¿A alcistas? De momento no. De momento están estáticos. Es decir, es la típica pauta de consolidación posterior a una gran caída. Entonces, de forma implícita, ya tenemos la tesis para el crudo. Teniendo en cuenta todo lo que puede ocurrir a nivel geopolítico, macroeconómico, lo que sea, tenemos que vigilar el nivel de 70-71 y el nivel de 80-81. ¿Por qué? Porque es el suelo y el techo de esta consolidación. A partir de ahí es donde realmente se activa un movimiento u otro, porque si no, caso contrario, es bastante complicado llevarle el ritmo al mercado. Por lo tanto, ya tenemos la tesis a nivel geopolítico / macroeconómico y luego la tesis a nivel técnico. Así que vigilemos 71-81 como esa variable de la consolidación, suelo y techo, como justamente lo que decíamos, como ese factor adicional que va ligado a la inflación. Así que vigilemos justamente esto con el resultado de inflación que vaya a salir mañana y ya luego los earnings en segundo plano, no, en tercer plano, aunque sean importantes, pero por orden jerárquico es lo que tenemos que poner, ¿no? Así que vigilemos justamente pues esta variable. Mercados y ya, como decías, en tercer lugar ya nos centraremos en las empresas protagonistas en esa presentación de resultados, que todavía estamos en plena temporada. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España, muchísimas gracias como siempre, un placer. Gracias a vosotros, Marta, un saludo. Y mientras tanto, nosotros cambiamos a otros temas, temas importantes.